Una nueva mirada a los dilemas clásicos. Vamos a entrar de lleno ya al primer capítulo del libro. Recordarán ustedes que el libro está dividido, más bien la obra de dilemas clásicos está dividida en 2 tomos y en 5 capítulos, ¿no? 2 capítulos están en el primer tomo, 3 en el segundo. El primero de estos capítulos es el de la Grecia más clásica, y tiene que ver con lo que yo en el libro llamo idealismo o realismo. Vuelvo a hacerles hincapié en esta advertencia que está mucho en el libro. Estos 2 términos significan muchas cosas para muchos filósofos. Yo me atengo a un único significado de estas cosas. Si uno va por la calle y habla de los idealistas y de los realistas como si el de la calle comprendiera el contexto, no, significan otras cosas, ¿sí? En un diccionario de filosofía significan otras cosas. Yo doy una definición de uso estricto dentro del contexto de este libro. Y a esa definición tiene que ver justamente con la imagen central de esta obra de Rafael, La Escuela de Atenas. Y todos recordarán, obviamente, en el libro que cuando yo hablo de Rafael me refiero al original y no a la copia. Desde entonces he aprendido que la copia la hacen en Linares, me dijeron. Linares, ¿verdad? Sí, eso. Bueno, eso está en el libro, no hay mucho más. Y me atengo a una definición de idealismo y realismo a partir de esta imagen central de la Escuela de Atenas. Y voy a decir yo que, por cierto, obviamente esta raíz se encuentra en todas estas obras clásicas también, ¿no? Esta relación de oro. Me atengo simplemente a esta definición de idealismo. Idealismo para mí, o dentro del contexto de este libro, es cuando las ideas tienen más importancia que las personas o que los hechos. Y a realismo me voy a entender, también solo dentro del contexto de estas páginas, insisto, cuando los hechos o los hechos observables o medibles tienen más importancia que las ideas. Y la tesis, que no es mía en realidad y que está en varias historias antiguas de arte antiguo, es que gran parte de la creatividad de la antigua Grecia, de la Grecia clásica, que es este periodo que le tocó vivir a Sócrates, Platón y Aristóteles, tenía que ver con esa tensión entre el idealismo platónico y el realismo aristotélico. ¿Sí? Esa es una tesis que está en muchos otros libros y que yo simplemente recojo para revalorarla y aplicarla a muchas cosas. Pongo en el libro, los que ya lo leyeron lo saben muy bien, como ejemplos de idealismo, muchos, entre otros la obra magna política de Platón, que se llama La República, y que es un libro fascinante y también repugnante, en cierto sentido, por las barbaridades que es capaz de decir Platón, y además las dice con un gran encanto y con un poder de convicción que hay que reconocer, ¿no? Es muy interesante, pero también muy espeluznante muchas de las cosas que propone, sobre todo cuando las comparamos con las grandes utopías modernas que muchas de ellas padeció el siglo XX con consecuencias catastróficas, etc. Pongo como un ejemplo paradigmático, ejemplo paradigmático es una tautología. Pongo como un gran ejemplo de idealismo una sociedad como la sociedad prehispánica, como hay muchas otras, no es privativo de ellas obviamente, como la de los aztecas, donde la idea de que el mundo necesitaba de sacrificios humanos para continuar, el cosmos necesitaba de esto para continuar funcionando, pues esa idea era más importante que la vida de las personas, obviamente. Otro ejemplo que no está aquí, pero que creo que también sin duda menciona en el libro, es este episodio bíblico donde Dios le ordena el sacrificio de Isaac, ¿no? Entonces, cuando tú piensas que hay que obedecer a Dios por encima incluso de la vida de tu propio hijo, tienes otro ejemplo claro de idealismo, de un idealismo atroz, si quieren ustedes, pero yo los tomo como ejemplos porque una tesis del libro es que en México estamos viviendo muchas veces de acuerdo a nuestras ideas preconcebidas, vivimos en una enormes dosis de idealismo y nos cuesta trabajo mirar más allá
de nuestras ideas o incorporar hechos que desafían nuestras propias ideas. Otro ejemplo que pongo en el libro es el ejemplo de Sartre, en esa gran discusión intelectual del siglo XX que mantuvo con Albert Camus, donde lo que se discutía básicamente es si el fin justifica los medios, es decir, si el fin de llegar a un Estado comunista, de gran justicia social, de gran igualdad, bla, 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 justificaba todas las atrocidades que se estaban cometiendo básicamente en la Unión Soviética para llegar a ese paraíso supuesto comunista. Y la tesis de Sartre era que básicamente sí, que el fin justificaba los medios. La tesis de Camus era la contraria, ¿no? Todo eso está en el libro. Y a mí me gustaría aquí poner un par de ejemplos distintos, ensayar algo que no está en el libro, pero que para que vean cómo este modelo puede aplicarse muchas veces fuera de eso. Primero voy a poner esta anécdota que mucha gente conoce, ¿no? La de los banqueros filantrópicos. Mucha gente la conoce porque a Mohamed Yunus le dieron un premio Nobel por encontrar el valor de las microfinanzas. Yo no vengo aquí a defender las microfinanzas ni nada de nada, pero lo voy a poner simplemente como un ejemplo de cómo el idealismo no solamente puede ser una prisión para los jóvenes idealistas revolucionarios, sino en realidad para cualquier persona, incluidos los propios banqueros. Yunus, que estudió economía en Estados Unidos y en la India, en Pakistán, etcétera, etcétera, se hizo un ejecutivo muy importante de un banco y andaba en una gira de estas de donde los bancos, grandes bancos, hacen labor filantrópica de ver cómo ayudan a la gente, cuando se le acercó una mujer, se conoce incluso el nombre, su situación, etcétera, para pedirle un préstamo, y le decía un préstamo a esta mujer, y esta mujer le estaba pidiendo un préstamo a nombre de muchas otras mujeres, y ese préstamo era un préstamo de una cantidad ridícula. De hecho traigo, porque creo que conté la historia un poco sin sentido, la historia debería arrancar un poquito antes. Esto ocurrió en Bangladesh, y para que sepan, tengan ese contexto, recordemos lo que pasó en Bangladesh unos años antes. Vamos a ver si puedo, ahí está, bájale un poco, ¿no? Siéntanse con libertad, yo voy al baño un momentito. Todos los créditos, Eric Clapton, Bob Dylan, los grandes estuvieron en este concierto, ¿no? En fin, recuerden que en Bangladesh había habido una hambruna de terror a principios de los años 70. Este concierto es como del 74, pero aquí habrá expertos que lo sepan mejor que yo, ¿no? 70 y tantos, ¿no? Primera mitad de los 70. ¿Por qué? Porque había habido una espeluznante hambruna en Bangladesh, y ahí en Bangladesh es a donde llega Mohamed Yunus, que era un gran ejecutivo bancario, a hacer estas obras filantrópicas de los bancos que llegan y ponen centros de distribución de leche en polvo y cosas así. Y se acerca esta mujer con Yunus y le pide un préstamo de $20 y tantos, y él dice, imagínate tramitar un préstamo de $20 y tantos en un banco, olvídelo, o sea, no hay manera de darle el préstamo, pero saca su cartera y le da el préstamo, y se sorprendió mucho porque la mujer regresó a pagarle y con intereses, y además hizo una ganancia de 0.2 centavos por cada dólar prestado. En fin, ese es el principio de las microfinanzas, esta casualidad en la que él se da cuenta de que hay un gran mercado potencial de prestarle a los más pobres de los más pobres en préstamos ridículamente pequeños, algo que tradicionalmente para los bancos era impensable. ¿Por qué? Porque los banqueros, incluso cuando hacían obras de caridad filantrópica, no se les podía pasar por la cabeza
esta idea que chocaba con todos sus principios de orden y de hacer grandes inversiones para ayudar a la gente, etcétera. Esta manera de ayudar en pequeño es totalmente novedosa y tiene que ver con ese encerrarse en sus propias ideas, ¿no? Bueno, voy a poner dos ejemplos que me divierten mucho. Uno es este. Yo todavía me acuerdo cuando en la primaria, mi maestra de tercero de primaria formó a varios chicos adelante del salón, los puso aquí y les puso a dar vueltas alrededor del Sol para explicar un montón de cosas del sistema solar. Y de paso nos explicó cómo funcionaban las estaciones. Y entonces, bueno, quizás hasta debí pedir que pasaran aquí dos personas. ¿Alguien quiere pasar de voluntario? Dos personas. Venga, venga. Dos clientas. Bien. Entonces me acuerdo perfectamente que, tú disculparás, Gaby, que le dé el papel del Sol a Lupina. Lupina es el Sol, y entonces Gaby comenzaba por acá y empieza a andar como si fuera la Tierra, y al llegar aquí, no, tú no te muevas, tú eres el Sol, tú gira, todos vamos a girar a tu alrededor, daba vuelta por acá, ¿no? Y volvía a acercarse acá, y esa era su órbita, iba dando vueltas así, ¿no? Sí, pero era por acá, no te alejes mucho por allá, acá, venga, venga. Esa era su órbita, no te preocupes, ya suficiente demostración. Y nos decía, pero una seguridad por la que no pasaba ni siquiera la menor duda, nos decía que esto explicaba las estaciones del año, que cuando Gaby está aquí en el punto más lejano de su órbita, esto era el invierno. Y que cuando Gaby estaba parada aquí, en el punto más cercano al Sol de su órbita, esto era el verano. Hacía tanta lógica, hacía tanto sentido esta explicación, que de verdad yo me la quedé eternamente. Y curiosamente hay mucha gente, incluso graduados de carreras técnicas, con amplios conocimientos de muchas cosas importantes, que siguen pensando que esto explica las estaciones del año. Hay alguien que crea todavía, bueno, ahorita les va a dar pena decir que sí, pero una y otra vez, yo toda la vida lo pensé, de verdad, no cursé ninguna carrera, pero pude haberme recibido de lo que haya sido, siguiendo pensando esto, que esto explicaba las estaciones del año. Muchas gracias, Lupina, Gaby, muchas gracias. Un aplauso para la Tierra y el Sol. Bueno, resulta que, curiosamente, en julio, la Tierra está un poco más cerca del Sol que en diciembre. De hecho, está más cerca en julio que en diciembre. Las estaciones del año no se explican en lo más mínimo por esto, se explican por este movimiento que hace la Tierra. ¿Cómo se llama? La inclinación de la Tierra. Exactamente. Pero de verdad es tal de sentido común eso, que yo lo acepté a ojos ciegas durante años y años. Nunca jamás lo cuestioné. Y si alguien me decía, o sea, no, para mí eso eran las estaciones del año, y sé, aunque ahorita les daría pena a muchos decirlo aquí, sé que para muchos de ustedes, o algunos de ustedes, muy posiblemente también eso explicaba las estaciones del año. Otra idea de estas ideas increíbles en las que pues ahí vivimos con ellas eternamente, ¿no? Es la de las fases de la Luna. Y mucha gente cree que las fases de la Luna se explican porque la Tierra va tapando la luz del Sol que le pega a la Luna. Y no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que la Luna siempre tiene una misma cara a la que le pega el Sol, ¿no? No tiene que ver con que la Tierra le tape la luz del Sol a la Luna.